Y continuamos en la explanada y ahora le abrimos esa pequeña ventana que intentamos abrir o entornar cada semana hablando de libros, porque los libros son cultura y nosotros somos también cultura abierta y por ello hoy contamos con la presencia telemática de Manuel Guerra. Muy buenas tardes, bienvenido a la explanada. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y además nos traes libro bajo el brazo, Los sueños asequibles de Josefina Jarama. Bueno, un maravilloso libro que nos evoca a ese Lazarillo de Tormes donde la picaresca vuelve de nuevo a ser la gran protagonista, esta vez en el siglo XX. ¿Cómo planteaste este libro? Pues mira, yo quería hablar del mundo del trabajo, pero quería hacerlo en clave de comedia, ¿vale? O sea, en realidad el libro nace de mi rencor por haber tenido que empezar a trabajar. Yo antes había sido profe de instituto y aquello la verdad se me hacía más liviano, pero luego entré en una oficina con sus 40 horas sentado delante del ordenador en una editorial y empecé a tener ese rencor cuando sientes que tu vida le pertenece a otra persona, tienes que pedir permiso para poder salir un momento a dar una vuelta, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Entonces, pero no quería que ese rencor se convirtiera en amargura y me parecía que el género que mejor se presta a eso es justamente la picaresca, que además sirve siempre para hacer un cierto retrato y una cierta crítica social, ¿no? Desde el propio Lazarillo, que ya es en el fondo un testimonio de su tiempo, además del retrato de un pícaro, que otra cosa que me interesa mucho de este género es que tiene una dualidad en el punto de vista. El pícaro se cree que es aquel que está engañando al mundo, cuando en realidad lo que ve el lector es que es el mundo el que se está riendo del pícaro, ¿no? Y de ahí, pues, de esa distorsión entre lo que el pícaro ve y lo que en realidad está pasando, suele surgir la comedia, con lo cual por todas esas cosas, pues decidí elegir este género Claro, tan español. y además comparte muchas similitudes con el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, cada capítulo dedicado a un jefe, a una experiencia laboral, en el caso del Lazarillo a sus amos, pero bueno, ahí mantiene como esa vinculación, ¿no? Ese cordón umbilical. Sí, efectivamente. Bueno, yo lo que quería era justo lo que dices, ¿no? Calqué en el fondo la estructura de Lázaro, que es cada capítulo un amo y cada capítulo un oficio. También quería romper un poco con una cosa de mi generación, que es el esfuerzo por haber intentado desarrollar toda una vida, digamos, laboral en torno a una misma profesión vinculada a los estudios. Ya somos una generación, ya en el 85, donde ya se ha consolidado para, no todo el mundo, pero sí para mucha gente, para una mayoría, el estudio universitario y por lo tanto tenemos ese afán por desarrollar toda una vida en torno a una misma órbita. Luego se puede conseguir o no, la mayoría de los casos no, ¿no? Pero yo quería irme a una generación anterior donde muchas veces los trabajos iban saliendo, el primero casi siempre vinculado a la familia, al entorno familiar, luego a lo mejor ya te ibas de tu ciudad, pero no existía tanto esa obsesión por mantener un oficio, ¿no? Y muchas veces, esto es una de las ideas de la novela, el oficio en realidad es conocer a tu jefe, la personalidad de tu jefe y ceñirte a él, antes que tu propia pericia, digamos, técnica en algún campo, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Josefina Jarama, la protagonista. Ella convive siempre como en relaciones muy íntimas con los jefes y acaba llegando a una conclusión que dice, a los jefes no hay que comprenderlos, hay que interiorizarlos. Esa es su profesión, comprender a los jefes, digamos, sostenerlos y conocer su personalidad para desenvolverse con ellos. Y además, como bien decías, Josefina va pasando por diferentes oficios, entre ellos empieza aquí muy cerquita de Alicante, en la provincia, en Ibi, en la industria del juguete, incluso da su propia cara a una muñeca, que es algo Sí, maravilloso. sí, efectivamente, pero mira, es importante decir que darle su cara a una muñeca que en realidad es una especie de copia de la Nancy, ¿no? Porque su jefe, ella se cree, Ay, estamos teniendo algunos problemas con la conexión. dice, ¿no? Pero como buen personaje cómico. Mira, Manuel, dame un segundo porque acabamos de tener un problema de la conexión, que es que estas cosas pasan y sobre todo cuando estamos en riguroso directo. Vamos a repetirte otra vez la pregunta, hablábamos de esa conexión que tiene con Ivy, la protagonista de esta historia, que incluso presta su cara a una muñeca afina vecina.
Efectivamente. Pues sí, mira, es importante decir que la muñeca a la que presta la cara es una copia de la Nancy o la Leslie dentro de la propia novela. Quiero decir, Josefina, como buen personaje cómico, ella cree que llega al mundo del juguete en su edad dorada, ¿no? Pero no es así. Ella ya llega cuando, con la crisis del petróleo, el entorno industrial, además de la zona, entra en una fuerte recesión. Con lo cual, su jefe, que se ve en apuros, lo que no tiene, digamos, dinero para invertir en los mejores diseñadores y crear un modelo nuevo, y lo que busca simplemente es una especie de muñeca segundona que la gente que tiene menos dinero en el Valle del Juguete o en la zona, vamos, acabe comprando esta porque es un poco la copia de la otra, ¿no? Y esto para mí es una reflexión muy importante, porque en el mercado siempre nos han dicho que lo importante es innovar y ser el modelo pionero, pero en realidad el mercado se hace de que una persona innova y luego vienen detrás 80 que copian la idea, ¿no? No digo que el plagio esté bien, pero cuando la idea se copia un poco de aquella manera, pues al final es muy razonable y es de lo que vivimos la mayoría de las personas. Innovador hay uno y gente que vamos detrás en el pelotón somos muchos más, ¿no? Con lo cual Josefina al final es una reivindicación de eso, de esa gente que vive y que vende, pero desde el pelotón. Imagino que a lo largo de la creación de este libro te ha dado también tiempo a analizar cómo ha evolucionado el mundo laboral. ¿Crees que hemos mejorado? Al final ya se habla del libro de reformas laborales que parece que incluso nos empeoran. No sé si estamos yendo a mejor o estamos involucionando. Bueno, yo diría, mira, en muchísimos aspectos hemos evolucionado sin lugar a dudas en España en los últimos 40 años. En materia de derechos laborales no es uno de ellos, es quizás de los peores, diría. Aquí vamos perdiendo por goleada. La última reforma laboral, si acaso, sería la primera que empieza a revertir ciertas cosas de las que se habla en la novela, ¿no? En ese último capítulo al que haces mención, Josefina trabaja en Delipizza, ¿no? El inicio en los 90 de la llegada a España de los riders y de la comida a domicilio y todo ese fenómeno, ¿no? Ahí empezó algo cuyas consecuencias hoy seguimos viviendo y de que se decía que era un modelo de éxito de la propia Telepizza, que fue la primera empresa que lo hizo aquí, pero que en realidad estaba sustentado en una reforma laboral que permitía los fijos discontinuos y que se pudiera contratar a un montón de gente el fin de semana cuando más pizzas se repartían y ninguna entre semana, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no, creo que no estamos evolucionando a mejor, salvo que ahora, y lo veremos justo en los próximos meses o próximos años, se empieza a revertir esa tendencia que yo espero que sí. Y además también se trata la meritocracia. ¿Existe la meritocracia o no? Mira, esta es la pregunta que últimamente estamos ahí muy a vueltas con ella y es normal porque es importante. Yo, no, yo diría que fundamentalmente no, pero no podemos negar que exista un poco, porque cuando la gente se lo cree y la gente se lo cree masivamente, la meritocracia, es porque algo de verdad tiene. A lo mejor es solo que es un caso de entre 100, ¿no? Y esa es la ejemplaridad que nos quieren vender. Entonces, existe un poco sí, porque si lo negamos del todo estaríamos diciendo que la gente es tonta por intentar perseguirla, pero no es ni mucho menos mayoritario ni lo más accesible. Entonces, en definitiva, tenemos que funcionar y operar como si no existiera. Importa mucho más cuáles son las condiciones de partida de alguien, ¿eh? La renta, la familia, el dónde se nace, que aquello que haces. Y si no explicamos esto muy claro, la gente luego se ve frustrada y viene la ansiedad y vienen los problemas de salud mental que tan a la orden del día están. ¿Y has conocido a lo largo de tu vida a muchas Josefinas Jaramas? ¿O es todo un producto de la imaginación? Pues mira, hay una parte en la que yo tengo. Josefina es una mujer obsesionada con medrar, hace cosas que no están del todo bien en la empresa, tiene un imaginario, ella quiere ascender socialmente, esta es su gran obsesión, ¿no? Por supuesto que he conocido Josefinas Jaramas, pero no sería honesto si no dijera que también yo soy un poco de Josefina Jarama. A mí como escritor me gusta trabajar con los materiales, o sea, con la parte más patética de mí. Si no, creo que no sería honesto. Yo, cuando me voy a la cama, también tengo sueños a lo Josefina Jarama y fantaseo con un futuro mejor, meritocrático, en el que yo haga cosas estupendas y eso me lleve a tener una vida más desahogada y mejor y todo esto, ¿no? Otra cosa es que considero que he tenido la suerte de tener una educación en la que me han dado que es fundamental no pisar al de al lado, ¿no? O sea, que somos un pequeño ecosistema. En cualquier empresa o en cualquier grupo humano, lo fundamental es cuidar al de al lado. No digo yo que yo sea un santo, seguro que he hecho cosas reprochables, pero ese es un poco una idea. Ahora bien, eso lidia con esa parte josefinesca que creo que está en todos, con lo cual hay Josefinas Jaramas sí, y creo que en mayor o menor grado todos tenemos un poco esa ambición y tenemos que lidiar con eso, ¿no? Lo preguntaba al inicio de la entrevista, una parte del libro se desarrolla en la Comunidad Valenciana, muy cerquita de aquí de Ibi, también en Valencia. ¿Cuándo decides en este proceso el que sea esta zona
parte de la historia, porque al final es una parte muy importante para entender a Josefina Jarama, cómo es y todo lo que lleva. Pues verás, ya en Los Favores, en mi anterior novela, hay una pequeña parte que transcurría en Benidorm, ¿no? Y aquí digamos que esa idea estaba desde el inicio. Mi familia es de la Vila, yo en buena parte me crié allí correteando alrededor de los bares a los que me llevaba mi abuelo, mientras jugaba a las tragaperras, pues ahí estaba yo comiendo un platillo de patatas fritas y hablando con todo el mundo, con lo cual digamos que la Vila y Alicante han estado en mi vida desde el principio, ¿no? Con lo cual yo tenía una cierta obsesión, pero tampoco he retratado mi pueblo porque la parte más industrial, la que me interesaba por el trabajo, es la parte interior de Alicante, que además yo no conocía tanto, ¿no? Con lo cual la novela ha sido una oportunidad para viajar. Viajé al Museo del Juguete de Ibi, por supuesto, visité un par de fábricas que muy amablemente me abrieron para que pudiera conocer todo el proceso por dentro y entrevisté a un montón de gente que me permitió conocer esa parte interior, porque Alicante es conocida fundamentalmente pues por la playa, por Benidorm, por el ocio nocturno, por el turismo, ¿no? Pero los que vivimos ahí, los que hemos vivido ahí, sabemos que Alicante es la provincia de las más industriales de España y que para nada yo creo que está configurada así un poco en el imaginario común, ¿no? Entonces me apetecía retratar ese otro Alicante, ese Alicante del interior más desconocido, pero que es uno de los motores económicos de la zona, ¿no? Me gusta también mucho que ella a lo largo del libro también reniega un poco de sus orígenes, porque ella es de Tibi y es como que le echa un poco para atrás por ese sentimiento de inferioridad, también muy relacionado con ese ascenso social. Esto va intrínseco en ella, quiero decir, todo ella quiere crearse como una imagen que no es la real. Muy bien, la verdad es que, vamos, es exactamente así, ¿no? Ya desde ese pequeño mito del origen, ¿no? En el que el personaje, el pícaro, es un desclasado, quiere generar, eso está en el género desde sus inicios, ¿no? Padres que un poco no les quieren o que reniegan de ellos reniegan de sus orígenes, o bien porque tienen una sangre mestiza, ¿no? Que ahora hablo del siglo de oro, que tienen que esconder. Siempre hay una especie de mito del origen escondido, ¿no? Y en Josefina es ese, ella pertenece a Tibi, está orgullosísima de Ibi, de pertenecer a uno de los polos industriales más importantes de la región, y va escondiendo ese tal. Y eso efectivamente es una metáfora, porque eso, en esta cuestión del ascenso social, el de dónde viene uno, si de verdad aspira a llegar muy lejos, al final el de dónde viene se convierte en una mancha en nuestro expediente, ¿no? Es una cosa dramática de ese mito del ascenso, ¿no? Y del que ella, digamos, es víctima también, ¿no? Intenta esconder un poco quién es, o su incultura, o que no ha terminado los estudios, o que viene de Tibi. Bueno, pues todas esas cosas en lugar de reconciliarse con ello, ¿no? Claro, toda esta reflexión iba para la siguiente pregunta, que es un libro intergeneracional, que seguramente yo mientras lo leía decía, es que si lo leyera alguien joven, seguramente, pese a que está inspirado en hace décadas en esta España industrial, se sentiría identificado seguro, porque todos tenemos un poco de esa Josefina y también tenemos esas aspiraciones frustradas, tenemos un poco de ese comportamiento. ¿Es necesario que los jóvenes también lean este libro? Bueno, a mí me encantaría. Yo no puedo decir que es necesario porque soy el autor, pero desde luego me encantaría, porque la anterior novela que hice sí apelaba directamente más a un componente generacional. En esta he querido rebasar eso, porque al final también la cuestión generacional se vuelve un poco endogámica, ¿no? Y creo que tenemos que rebasarla y hablarle a otras generaciones. Entonces, yo creo que más que de la meritocracia, somos hijos de las crisis que nos toca vivir, ¿no? La crisis que más marcó a mi generación es la de 2009, la crisis financiera, la crisis de expectativas, la que desencadenó el 15M, ¿no? Pero cuando uno sale de ese relato, y se ha escrito mucho sobre eso, y novelas muy buenas como Asamblea Ordinaria, de Julio Fajardo y otras, ¿no? Pero cuando uno sale de ahí, se da cuenta de que al final cada generación ha tenido su crisis y no podemos quedarnos ensimismados en la nuestra, ¿vale? Entonces, yo he hablado de ciertas cosas que le pasaron a Josefina en el tardofranquismo, ¿no? Ese es cuando ella crece, pero al final la historia que intento recorrer, la historia económica de España que intento recorrer en clave de comedia con esos capítulos, es un poco la nuestra, pues es
es el fin de la industrialización en España, el inicio de la industria del ocio nocturno y volcarnos ahí cuando ella llega a la ruta del bacalao. En los 90, la liberalización del sistema bancario, y luego el inicio de la comida basura. Son cosas que pasan de los 70 a los 90, pero cuyo efecto y cuyo impacto económico estamos viviendo en los 2000, con lo cual al final estamos todos atravesados un poco por las mismas causas. Así que sí, me encanta que me hagas esa pregunta, porque creo que es una novela que, aunque hable de un periodo concreto, al final lo que intenta revelar es que esos problemas laborales son intergeneracionales. Totalmente, por eso es más que recomendable. Tú dices, yo soy el autor, no lo voy a recomendar. Yo sí que lo recomiendo porque es que, como dices, al final es ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, que tampoco hemos cambiado tanto. Yo recuerdo que en la universidad y en el colegio donde estoy hasta los 18 años nos decían, el futuro es bastante complicado y es muy oscuro. Y bueno, lo estamos viendo. Venimos de la crisis del 2009, volvemos ahora a la de 2020 con la pandemia. Y al final, oye, que seguimos igual. Y la picaresca española, que tampoco hemos cambiado tanto desde hace unos siglos a esta parte. No, tampoco hemos cambiado tanto, no, es verdad. Hay picaresca, alguien me decía el otro día, hay picaresca sin gracia y picaresca con gracia. Pues ahora estamos viendo algunos ejemplos de la que no tiene gracia. Bueno, eso ya merecería programa aparte. Muchísimas gracias, Manuel, por compartir este ratito esta tarde con nosotros. Y a ustedes, ya lo saben, nosotros desde aquí, desde La Explanada, te deseamos, vamos, que sigas soñando 1000 veces más y que sigas compartiéndolo con todos nosotros. Pues muchísimas gracias, ha sido un rato muy agradable. Vamos a continuar con La Explanada, eso sí, no sin antes irnos a publicidad, porque ya saben que ustedes que la publicidad manda, así que enseguida estamos de vuelta.